Es un gusto para mí estar en sus pantallas. Yo soy Michelle Cárdenas y les doy la cordial bienvenida a este noticiero en vivo llamado Psiconoticias. Estoy lista para llevarles las últimas noticias más relevantes. Hoy les traigo un tema de suma importancia que ha logrado captar la atención de los televidentes, tanto a nivel local como a nivel internacional. En los últimos días, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado un gran debate y ha sido objeto de múltiples discusiones entre las diversas esferas que se encuentran en nuestra sociedad. Esta problemática no solo se encuentra afectando a la sociedad de hoy en día, sino que también tiene repercusiones que trascienden fronteras y nos hace una invitación para reflexionar sobre la importancia de conocer el conflicto existente entre estos dos países, Rusia y Ucrania, radicando entre varios aspectos. En primer lugar, este aspecto geopolítico ha tomado un papel central en las relaciones internacionales y ha generado posteriormente tensiones significativas, tanto a nivel regional como global. Desde luego, el entender este conflicto implica comprender los antecedentes históricos, políticos y culturales que han llevado a esta situación. Ambos países tienen una larga historia y vínculos y tensiones que los relacionan. Para dar inicio a esta información, comenzaremos hablando sobre una pequeña introducción de lo que vendría siendo el conflicto realmente entre Rusia y Ucrania en el siguiente corte. En este proceso de investigación asistimos a un preocupante escenario geopolítico en Europa Oriental, donde el conflicto entre Rusia y Ucrania ha aumentado las tensiones y desencadenado una serie de acontecimientos que requieren una atención especial. Este conflicto se ha convertido en un punto de inflexión en el equilibrio del poder global y ha reavivado debates sobre la soberanía nacional, los acuerdos internacionales y la seguridad colectiva. Los eventos vistos en Ucrania han sido influenciados en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. La OTAN y otras potencias mundiales han generado preocupaciones sobre el respecto sobre el derecho internacional y la seguridad en la región. Además, este conflicto ha tenido un gran impacto directo en la vida de millones de personas e incluso ha provocado una crisis humanitaria, desplazamientos masivos de la población, violaciones a los derechos humanos y un deterioro económico en las regiones en cuestión. Estas consecuencias tienen repercusiones a lo largo de los años, tanto para los ciudadanos directamente que son afectados como para la estabilidad regional dentro de Europa. Conocer este conflicto nos permite ejercer nuestro derecho a estar informados. Luego de conocer un poco sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, planteamos ciertos antecedentes que son considerados como el inicio de lo que sería el verdadero conflicto entre Rusia y Ucrania. La problemática existente entre Rusia y Ucrania tiene antecedentes que se remontan a décadas atrás. A continuación, serán presentados algunos de los principales eventos y factores que han contribuido a la tensión que se encuentra hoy en día en estos países. Como número 1, tenemos la desintegración de la Unión Soviética. En el año 1991, la Unión Soviética se disolvió y Ucrania se convirtió en un país independiente. Esto, sin embargo, ocasionó que la separación dejara disputas territoriales y económicas sin resolver, especialmente en relación con la región de Crimea. Como punto número 2, tenemos las divergencias políticas y culturales. Con el pasar de los años, Ucrania ha experimentado tensiones internas entre sus regiones orientales y occidentales,
mientras que en el este del país tiene una mayor influencia y afinidad con Rusia. El oeste tiende a ser europeo y busca una mayor integración con la Unión Europea. Como punto número 3 está la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014. En medio de la agitación política en Ucrania, Rusia se aprovechó y ejecutó su oportunidad para anexar la península de Crimea, alegando proteger los intereses de la población rusa en este territorio. Esta acción fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y generó una división aún más profunda. Como punto número 4, encontramos el conflicto en el este de Ucrania. Partiendo del 2014, los grupos separatistas prorrusos respaldados por Rusia comenzaron a luchar contra el gobierno ucraniano en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Esto, por ende, desató un conflicto armado que ha perdurado hasta el día de hoy, con encuentros de numerosas violaciones a los derechos humanos y un alto costo en la vida de muchas personas en ambos países. Como punto final se encuentra el punto número 5, que involucra las sanciones y conflictos diplomáticos como una respuesta dada a la anexión de Crimea y al conflicto en el este de Ucrania. Muchas naciones occidentales que son lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea se encargaron de imponer sanciones económicas y políticas hacia Rusia, provocando esto de alguna manera el deterioro entre las relaciones internacionales y el aumento de las tensiones en dichas regiones. Estos 5 elementos son solo algunos de los antecedentes que fueron considerados como parte del conflicto existente entre Rusia y Ucrania. Dichas situaciones son bastante complejas y se encuentran influenciadas por varios factores de tipo histórico, geopolítico y cultural. Es importante de igual forma conocer el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, este conflicto tiene múltiples motivos que han sido considerados entre las cosas que han contribuido a su origen y desarrollo. Entre estos motivos son mencionados los siguientes. Número 1. Las disputas territoriales. La región de Crimea ha sido un gran motivo de disputa entre Rusia y Ucrania durante un largo tiempo. Crimea fue transferida a Ucrania en el año 1954 por parte de la Unión Soviética. Sin embargo, la mayoría de su población es denominada de origen ruso y hay presencia militar rusa importante en la península. La anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, esta desencadenó lo que hoy en día es el conflicto actual. Como número 2, encontramos las influencias geopolíticas. Ucrania es considerada como un país estratégicamente importante para Rusia, debido a su ubicación geográfica y su pasado histórico de pertenecer a la Unión Soviética. Rusia ve a Ucrania como parte de su esfera de influencias y ha buscado mantener el control sobre este país, especialmente en lo que encaja dentro de las cuestiones de seguridad y defensa. Como punto número 3, las divergencias culturales y lingüísticas. Ucrania tiene una fuerte identidad nacional y cultural. Esto también existe en una división interna entre las regiones orientales y occidentales del país. La región oriental de Ucrania tiene una mayor población rusa parlante y una mayor afinidad con Rusia, mientras que la región occidental tiene una orientación proeuropea y busca una mayor integración con la Unión Europea. Como punto número 4, encontramos los conflictos económicos y energéticos. Ucrania ha considerado históricamente dependiente de Rusia en términos de suministro de energía y especialmente de lo que es el gas natural. Esto ha sido considerado como la raíz de las nuevas tensiones económicas y
a la utilización de la energía como una herramienta política por parte de Rusia para establecer sus influencias sobre Ucrania. Estos 4 puntos que fueron considerados como algunos de los motivos claves que han sido considerados fundamentalmente sobre el origen y el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, viéndose esta situación influenciada por factores de aspecto económico y energético, favoreciendo mucho lo que son las relaciones que tiene Rusia y Ucrania, pero en este caso sería Rusia sobre Ucrania. En base a lo que ha sido planteado el conflicto existente entre Rusia y Ucrania, les he traído información objetiva sobre los diferentes puntos de vista y argumentos, tanto personales como profesionales, que han presentado favoreciendo a Ucrania. Como punto número 1, encontramos la soberanía e independencia. Ucrania busca mantener su entera soberanía e independencia como una nación. Por supuesto, muchos de los ucranianos consideran que la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014 fue una violación de su integridad territorial y una interferencia injustificada de sus asuntos internos. Posteriormente, como punto número 2, manejamos aquellos derechos humanos y democracia. Ucrania ha estado buscando alinearse más con aquellos estándares occidentales de derechos humanos y gobernanza democrática. Muchos de los defensores de Ucrania y expertos en el tema argumentan que la victoria de Ucrania es de suma importancia para proteger los valores y promover una transparencia y una participación ciudadana. Dentro del punto número 3, consideramos la integración europea mucho más que los ucranianos aspiran a obtener una mayor integración con la Unión Europea en base de posteriores beneficios, tanto económicos, políticos y sociales, que esta integración traería consigo. Una victoria en este conflicto podría permitir de cierta manera que Ucrania avance hacia este objetivo. Finalmente, como punto número 4, encontramos la preservación de la paz y la seguridad regional. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el curso ha generado una inestabilidad y tensión en la región, especialmente dentro de las áreas fronterizas, lo que asegura una resolución pacífica que podría contribuir a la estabilidad y la seguridad a un largo plazo. En Europa del Este, es de gran importancia considerar que estos argumentos no solo son algunos que han sido dados por expertos defensores de Ucrania y por un aporte propio. Sin duda alguna, hay existencia amplia de que existen diferentes perspectivas sobre este conflicto para que sean planteadas desde un enfoque de resolución pacífica y negociada. Por lo que hemos investigado, estudiado y analizado, podemos determinar que el conflicto entre Rusia y Ucrania es bastante complejo y no existe una solución definitiva o previsible. Sin embargo, hoy les vengo a proporcionar varias posibles vías de resolución. En primer lugar, consideramos las negociaciones diplomáticas como una posible solución que influenciaría en que ambas partes acuerden sentarse en la mesa de negociaciones y busquen una solución pacífica. Eso podría llegar a influir lo que sería un acuerdo sobre la situación en Crimea, el reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de Ucrania y compromisos para ejecutar una mayor autonomía en las regiones del conflicto. En segundo lugar, consideramos un acuerdo de alto al fuego duradero. Otra posible solución sería llegar a un acuerdo de alto al fuego que sea respetada y abarque una amplia duración de tiempo. Esto permitiría una disminución de la violencia
y la atención dentro de los países afectados, brindando de cierta manera la oportunidad de enfocarse en la construcción de paz y su reconstrucción. En tercer lugar, consideramos lo que es la mediación internacional. Esta podría ser otra posible solución bastante considerable. Lo que es la intervención y la mediación de terceros países u organizaciones de forma internacional, como lo es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dicha organización podría llegar a facilitar el diálogo y la resolución del conflicto. En cuarto lugar, tenemos la solución política interna. En Ucrania, esta vendría siendo una solución considerada como viable. Podría surgir de un acuerdo político entre las diferentes facciones ucranianas que abordan las demandas y las preocupaciones de todas aquellas partes que están involucradas. Esto podría implicar de ciertas reformas constitucionales, descentralización del poder y protección de los derechos de las minorías. Eventualmente, de la suma importancia destacar que estas cuatro respuestas proporcionadas por las posibles vías de resolución, ya que cualquier solución debe ser aceptada y respaldada por aquellas partes que se encuentran involucradas en la resolución del conflicto. Esto requiere de compromiso, voluntad política y negociaciones por parte de los países Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha alcanzado un nivel bastante preocupante, generando inquietud y demandando una respuesta diplomática eficaz. La escala de tensiones existentes en la región debe ser abordada con bastante urgencia para prevenir un deterioro mayor y encontrar una solución pacífica y duradera. Con esto llegamos al final de nuestra cobertura sobre lo que vendría siendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. A lo largo de este noticiero hemos reportado sobre los últimos acontecimientos, las consecuencias y las posibles soluciones para resolver esta compleja situación. Es de gran importancia recordar que detrás de cada noticia hay personas y comunidades, desde luego países enteros, que se ven afectadas por la violencia y la incertidumbre. Honestamente esperamos que las soluciones pacíficas puedan encontrarse y que aquellas partes que se encuentran involucradas solucionen sus problemas. Gracias por acompañarme en esta emisión de hoy y espero poder seguir brindándoles la información objetiva y precisa sobre las noticias más importantes del mundo. Hasta la próxima. De ustedes se despide Michelle Cárdenas, reportera de Psiconoticias.